Muchas gracias, Romeo. Justo de Sion es que voy a hablarles hoy, así que me viene muy bien. Hermanos, ¿qué es Sion? ¿Qué ciudad representa Sion? Dígalo sin miedo, que lo saben todos. Sion, ¿qué ciudad representa en la Biblia? Johannes. Ciudad de Dios. Hey, ¿cómo se llama? Jerusalén. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? Jerusalén. Bravo, gracias. Lo saben todos. No sean tan tímidos, que lo saben todos, ¿ok? Jerusalén, exactamente. Antes de meternos más en el tema, hermanos, permítanme orar con ustedes para comenzar la predicación. Confiamos en ti, Señor. Damos gracias por un sábado maravilloso que nos regalas. Damos gracias porque el verano está yendo bien. Te pedimos que por favor nos protejas, que nos ayudes a tener prudencia en la situación actual y que sigas cubriéndonos con tu manto protector como lo has hecho hasta ahora. En este culto invitamos a que formes parte tú y seas el protagonista de nuestra conversación. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, hermanos. Saben, cuando estábamos en teología, mi profesor, un señor que me parece que está vivo todavía, no recuerdo, se llama Carlos Puyol, no sé si alguna vez vino aquí a Mallorca. Es un pastor de mucha tradición en España. Él siempre nos decía, nos hacía preguntas y teníamos que responderle en qué parte de la Biblia estaba esto. Entonces me parecía muy interesante porque como adventistas y el pueblo del libro que somos, tenemos que ser muy rápidos en saber dónde está cada cosa. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué capítulo está? 15 de Lucas. El buen samaritano. 10 de Lucas. Bravo, Romano. Las 10 vírgenes. 24 de Mateo. 25. 25. Bravo. Los 3 ángeles. Mensaje de los 3 ángeles. Díganlo sin miedo. 14. Cuando Satanás es lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás es echado fuera. ¿Dónde está? 12. Sí, pero no el 12. La caída del hombre. La caída del pecado. La entrada del pecado a nuestro mundo. ¿Qué capítulo está? Génesis 3. Ok. Y hoy vengo a hablarles de Lucas 17. Es decir, del buen samaritano. ¿Saben? Cuando hablamos del samaritano, nosotros tenemos que ponernos un poquito de contexto de la situación en que está Jesús. Entonces, si me acompañan un poco a Lucas 17, vamos a ver lo que está pasando cuando Jesús comienza a contar esta parábola. Perdón, he dicho Lucas 17, lo siento. 10. No, es 17. 10 con 25. 10. Me he equivocado, lo siento. Lucas 10. ¿Ok? Jesús acaba de enviar a los 70 a predicar. Y los 70 vienen eufóricos porque les ha ido muy bien la predicación. Entonces le dicen al Señor Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les da una advertencia muy curiosa y les dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. A continuación Jesús se emociona. Es una de las pocas veces en la Biblia donde demuestran que Jesús se emociona y le gusta lo que está escuchando. Entonces dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así a ti te agrada. Y a continuación, cuando Jesús está en ese éxtasis espiritual porque ve que sus discípulos han vuelto felices porque han podido hacer milagros y que el Espíritu Santo está por fin manifestándose en ellos, llega alguien e irrumpe en la escena y bloquea el momento de felicidad que Jesús tiene. Entonces comienza diciendo Lucas 10, 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como la leche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene lo interesante y por lo que yo admiro tanto a Jesús. Si esa pregunta me la hacen a mí,
después de haberle dicho el versículo de memoria, y me dicen, Samuel, ¿pero quién es mi prójimo? Mi reacción natural es decirle, tú mismo lo has dicho. Tu prójimo es él, es ella, soy yo. Haz esto y vivirás. Y ya, y ahí hubiera quedado zanjada la conversación. Pero Jesús siempre va un paso más allá y hace una cosa muy difícil. Jesús saca historias de anécdotas de la vida para darnos lecciones de vida a nosotros. Yo no soy padre, pero sé que para los padres es muy difícil darles lecciones de vida a los hijos conforme van haciendo errores o virtudes. Pero si tú le dices a tu hijo una frase y ya está, no se le va a quedar igual como si la aplicas y le explicas una historia que él se ve a sí mismo como el protagonista y llegue por sí solo a las conclusiones de la misma. ¿Me hago entender? Y los padres que están aquí sé que es muy difícil, pero sé que es necesario. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá, cuando yo era pequeño, trataban de hacerlo conmigo muchas veces. Cada vez que yo me equivocaba, aprovechaban ese error mío para contarme una historia del cual yo era protagonista y que yo mismo aplicara la lección de vida que esa historia tenía para mí. Tiene mucho más poder hacerlo así que simplemente decirme que lo que he hecho está mal. Sin embargo, es mucho más difícil hacerlo de esta manera. Entonces Jesús, como es un hombre muy inteligente, muy entendido y muy leído, por cierto, las palabras que Jesús cuenta en la Biblia son parábolas muy conocidas por todos, no se las sacó de la manga. Algunas que tienen que ver con el reino de los cielos, sí. Las parábolas que Jesús saca de su propia cosecha las comienza siempre con la frase, el reino de los cielos es semejante a. Entonces comienza a contar una historia que ellos jamás han escuchado. No obstante, cuando forma parte de las leyendas comunes de la época, no dice esa frase, sino que comienza diciendo, como dice aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Atentos con esta frase, fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos, te parece, fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Para entender este contexto tenemos que entender por qué los samaritanos y los judíos se llevaban tan mal. Es así, la Biblia es maravillosa, pero es muy profunda y por eso es apasionante. Sabemos por historia que los samaritanos y los judíos en la época de Jesús no se llevan nada bien. Cuando Jesús se encuentra con la mujer del pozo, en Juan capítulo 4, la mujer es samaritana y le dice, ¿por qué si eres tú, primero que nada hombre y segundo judío, te atreves a hablarme a mí que soy mujer y samaritana? Existía una especie de bloqueo social entre ambas culturas. Lo triste del caso es que, como todos sabemos, los samaritanos eran el mismo pueblo de Israel que se dividió en 2 cuando Jeroboam entra a reinar en lugar de Salomón, su padre. ¿Recuerdan el famoso versículo? Si tu padre les hizo impuestos, entonces tú azótalos. Si tu padre los azotó con vara, tú azótalos con escorpiones. ¿Recordáis eso? Sí. Y el rey aplica esto de modo que el pueblo se revela y se divide en 2. Entonces el reino del norte se queda con las 10 tribus sobrantes de Israel y pasan a llamarse Reino de Israel con su capital en Samaria. Y el reino del sur pasa a ser únicamente de una sola tribu con su capital en Jerusalén, que se llamará la tribu de Judá. El sacerdote Elías, el profeta Elías, el tan anunciado Elías, no era de Jerusalén, era samaritano, era del reino del norte, era de Samaria. Eliseo no era judío, era samaritano. Entonces, ¿qué pasó? Si antes las 2 tribus, las 2 reinos estaban tan unidos entre sí, eran parte de un solo pueblo, de un solo Dios, y tuvo hombres tan poderosos en la escritura y en la fe como Elías y Eliseo, ¿por qué cuando Jesús llega está así? Es muy triste, pero a lo largo de los reyes de Israel se ve como los 2 pueblos se van alejando cada vez más, hasta comenzar incluso a hacerse guerra entre ellos. Los 2 pueblos se alejan de Dios. A los 2 pueblos Dios manda muchos profetas muchas veces y no son escuchados.
De manera que entonces llega un momento en que Dios permite que las cosas caigan por su propio peso y que el pueblo reciba lo que se ha trabajado solito. Y si nos vamos a Segunda de Reyes 17, vemos que el primer reinado en caer deportado a manos de Asiria es Samaria. Un tiempo después llegaría el peso sobre los judíos con Babilonia. Pero primero cayeron los samaritanos en Asiria. Es triste, pero el rey de Asiria en esta oportunidad es un rey muy malo que llega hasta ello, que se llama Senaquerib. ¿Recordáis el nombre? Entonces este rey invade al reino del norte. Es muy curioso lo que pasa aquí. Vamos a leer el 17-24. El rey de Siria llevó gente de Babilonia, de Cuba, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aquí viene un dato muy curioso que yo no me había percatado hasta que lo leí ayer. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado en medio de ellos leones que los matan porque no conocen al Dios de la tierra. ¡Qué interesante! La tierra tenía un poder tan especial, siendo Samaria, que Dios, cuando vio que empezaron a profanarla, les envió leones. ¡Wow! Sin embargo, la actitud de este rey es seguir allí. Entonces comienza a mandar a algunos samaritanos a que habiten allí para que enseñen a guardar las tradiciones de Dios. Pero con el tiempo, hermanos míos, esto se pierde. Y el versículo 33 es muy triste porque dice: aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Y a pesar de que Dios les dijo continuamente en el 38: no olvidéis el pacto que hice con vosotros, no temeréis a dioses ajenos, no temed a Jehová vuestro Dios, Él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, versículo 40, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así, aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, hasta el día de hoy. Triste. Mientras que los judíos son llevados a Babilonia, pero Daniel hace una resistencia enorme por no caer en la vida de los babilonios y se mantienen como hebreos. Los samaritanos se dejan ir y empiezan a servir, es imposible, a dos señores al mismo tiempo, a los ídolos y a Yahvé. Con el pasar de los años, el pueblo samaritano pierde su identidad hebrea y se convierte en un pueblo asirio más. Entonces, cuando por fin, después de los 70 años cautivos en Babilonia, liderados por dos hombres de Dios que se llamaban Esdras y el otro se me fue el nombre ahora mismo, Nehemías, gracias. Los samaritanos le hacen resistencia a sus propios hermanos porque están tan corrompidos con el sistema que nunca más se unirían como tribu. Sin embargo, en su corazón sabían que eran hebreos. Por eso Jesús vino a restaurar estas dos culturas. Por eso es que el Señor Jesús habla con estos samaritanos y hace entender: el tiempo es y ahora es cuando adoraréis a Dios en espíritu y en verdad. Y Jesús vino a restaurar estas dos culturas que estaban sumamente separadas. ¡Wow! ¡Qué complicado! De manera que entonces los judíos y los samaritanos estaban tan divididos por esta clase de historia que no se podían ver. ¿Saben? A estas alturas del sistema, el peor insulto que un judío le podía dar a otro era decirle: eres un samaritano. Cuando fui a República Dominicana me dijeron: si te dicen que eres un haitiano, te están insultando con lo peor que te pueden insultar en el mundo. Porque los dos países se llevan tan mal que el peor insulto para ellos es: ¿tú eres haitiano o qué te pasa? Algo así sucedía aquí. De manera que Jesús, conociendo el trasfondo de la situación, entra en la historia aposta. El Deseo de toda la gente, que es un libro que recomiendo que nos leamos mínimo una vez al año, porque es maravilloso, nos dice que en esta parábola los protagonistas de la escena real estaban presentes. Los protagonistas estaban presentes.
Entonces hay que ver el simbolismo de Jesús y entrar un poco en la historia para entender por qué Jesús aplica esta parábola. Esta aplicación no es mía, es del pastor Martín. Pero da tanto en el clavo que me parece muy interesante compartirlo con vosotros aquí. Hermanos, todo lo que Jesús dice tiene un significado y tiene un porqué. ¿Dónde está Jerusalén? Jerusalén es una de las partes más altas de la Tierra Santa. De Jerusalén hasta Jericó hay que descender 1000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el hombre estaba descendiendo de Jerusalén hacia el otro lugar, está descendiendo a la morada de Dios hasta Jericó. Jericó es una morada de hombres. En Jericó no estaba Dios, en Jerusalén sí. Si aplicamos un poco esto en la Biblia, vemos que cada vez que un hombre de Dios desciende hacia otro lugar, le va muy mal. Cuando Abraham desciende de Israel hacia Egipto, le va muy mal. Cuando Ruth desciende de Belén hasta Moab, le va muy mal. Es decir, que descender en la Biblia significa como que estás bajando peldaños desde la morada de Dios para meterte en las moradas de los hombres. Y eso no es bueno, porque eso siempre te va a llevar a mal término. Entonces, en este caso, Abraham, en vez de hablar con Dios, cuando llega la gran hambruna, decirle ¿qué hago? Decide mirar a Egipto. Y se va a Egipto. Y en Egipto le va tan mal que casi pierde su propia vida. Si se fijan bien, cuando Jesús y María se van a Egipto, la Biblia no dice descendieron a Egipto. No utiliza esa palabra, utiliza otra. Porque esta palabra quiere decir que descender es como que te vas de la presencia de Jehová hacia otro lugar donde no está Dios. De manera que entonces este hombre se alejó de la presencia de Jehová y comenzó a toparse con gente que lo encontró herido a orillas del camino. Se encuentra primero con un levita, después con un sacerdote. Ninguno de los dos le hace caso. Y luego con un samaritano. El levita y el sacerdote obviamente representan a las dos tribus de Israel, al pueblo de Israel como tal. Los levitas eran dirigidos al servicio de Dios. El sacerdote estaba dedicado al servicio de Dios. Y cuando ven al hombre allí, lo dejan de lado y siguen de largo hacia sus quehaceres. Podemos decir simplemente que estaban muy ocupados sirviendo a Dios, pero la realidad es que no quisieron verlo porque no quisieron ayudar a su propio hermano. Y de repente viene un tercero, un samaritano. Y la palabra que utiliza es muy curiosa. Fue movido a misericordia. Hermanos, en la Biblia esta expresión únicamente se aplica a Jesús. Nadie más es movido en misericordia, solamente Jesús. Si buscamos en concordancias bíblicas, cada vez que esto salga, siempre hace referencia a Jesús. Por lo tanto, el buen samaritano de la historia es Jesús en persona, que ve al hombre y se agacha y empieza a curarlo. Y la forma en que lo cura es muy, pero muy curiosa. Acercándose vendó sus heridas, es decir, se quitó su ropa, su manto, y se lo pone. ¿Qué nos pone Jesús a nosotros? Un manto de justicia, con su propia ropa. Vendó sus heridas echándole aceite y vino. ¿Por qué le echa aceite y vino? Pero si me equivoco aquí, discúlpame, pero tengo entendido que cuando colocas aceite sobre una herida crea como una película que evita que se infecte. ¿Es así? Muy bien. Y luego le pone vino para limpiar la herida. En la Biblia, ¿qué simboliza el vino? ¿Qué simboliza el aceite? Exactamente. Jesús está utilizando sus propios simbolismos para hacernos entender que está curando a este pobre hombre que está herido. Y luego lo lleva en su cabalgadura, en un caballo. ¿Saben? En Apocalipsis 6 nos encontramos con caballos que representan siempre al reino de Dios representado con iglesias. ¿Se acuerdan los 6 caballos? El blanco, el amarillo, el negro y el rojo. No en ese orden exactamente, pero esos son los caballos. Entonces los caballos en la Biblia representarán el pueblo de Dios. Así que el Señor Jesús monta al hombre herido en el pueblo de Dios y lo lleva guiándolo hasta una posada. Y en la posada es interesante porque cuando llega allí, ¿cuánto dinero le da al mesorero? 2 denarios. Únicamente en la Biblia encontramos otra vez los 2 denarios justamente donde sale el otro caballo, en Apocalipsis 6.
Así que si buscamos otra vez Apocalipsis 6, nos daremos cuenta de que esto está muy relacionado, mucho más de lo que nosotros creemos que está. Vamos a leer el tercer sello, Apocalipsis 6:5, donde dice: cuando vio el tercer sello y el tercer serpiente que decía, ven, miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una lanza en la mano, y había una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Veis que está muy relacionado? ¿Cuántos denarios hay aquí en juego? 2. ¿Cuántos denarios le pagó Jesús al posadero? 2. ¿Qué elementos están aquí presentes? El aceite y el vino. Fijaos que en este caso un denario es caro, es bastante dinero. Entonces, en este momento que Jesús está interpretando mediante esta alegoría, que es un caballo negro, porque en este tiempo la iglesia cristiana pasó a ser una iglesia episcopal, donde el poder papal persiguió al pueblo de Dios y lo exterminó y lo torturó por 1260 años. Cuando Constantino se hace cristiano, entonces esto pasa del 313 al 1798. Y es una etapa vil, una etapa cruel, porque el pueblo de Dios pereció y se le quitó la escritura, la Biblia se le quitó al pueblo. Por lo tanto, el pueblo dejó de tener pan y cebada, trigo y cebada. Así que la Biblia se vendía muy caro porque estaba prohibido predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre, el jinete, tiene una balanza y dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Es decir, que aunque el pueblo de Dios le iba a ser quitada la Biblia, la palabra, el Espíritu Santo iba a estar con ellos y los iba a cuidar a pesar de todo. Por lo tanto, le dice, no toques el aceite y el vino. Es impresionante cómo todo está relacionado en la palabra de Dios. Y es apasionante estudiarlo, darnos cuenta de estas cosas y aprovecharlas. Si terminamos de leer la parábola, entonces Jesús le da 2 denaриos al mesonero y luego se va y le dice: te doy un poquito más, por si acaso gastas de más, entonces dime y cuando pase de regreso te lo daré. ¿Saben? La primera venida de Jesús hizo un milagro por nosotros y nos dejó aquí diciéndonos: espérate un poquito más, que cuando pase otra vez por la tierra, entonces te llevaré conmigo. Si te fijas bien, el samaritano pasa por la posada 2 veces. Lo deja y luego promete volverlo a buscar. Como Jesús en sus 2 venidas. Es increíble, es muy bonito y es apasionante. ¿Quién es el hombre herido en esta historia? Nosotros. Cada pecador que cree que está lejos de la gloria de Dios. Incluso el pueblo de Dios puede perderse y puede perder el norte dejando de ayudar a sus propios hermanos, dejando de tratar bien a sus propios hermanos. Y Jesús tristemente sabía que esto iba a ser así. Por eso lo registró en esta parábola tan bonita. Entonces tenemos la promesa perfecta y preciosa de que viene Jesús y nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas, para que una vez con el ejemplo de Él entendamos que gracias a Él y solo gracias a Él podemos ser salvos, y en su nombre, únicamente en su nombre podemos optar a la vida eterna. Y con su ejemplo entonces comenzaremos a actuar mejor, de manera que nuestra iglesia mejorará si Cristo está en nuestros corazones continuamente. Hermanos, la única manera de que Samuel Freites se acerque a Jesús y comience a actuar como Jesús es si Samuel Freites pasa la mayoría de su tiempo estando con Jesús. De otra manera es imposible. Por mí mismo no lo lograré nunca. Y la única manera de hacer eso es orando todos los días y estudiando la palabra de Dios todos los días. Aunque no tenga ganas, aunque no me apetezca, aunque me obligue a hacerlo, aunque le diga: Señor, no tengo ganas de orar, pero voy a orar. Eso me pasa a mí. Sí, es verdad, yo trabajo para la iglesia, soy pastor, pero me pasa a mí, como nos pasa a todos. El conflicto entre bien y mal es cósmico y es mucho más grave de lo que nosotros creemos que es. Gloria a Dios que tenemos un maravilloso Redentor
que supo todas estas cosas y que nos dice no pasa nada también. Yo te enseño cómo hacer las cosas. Yo te monto en el caballo que es el pueblo de Dios y yo te voy a guiar a Puerto Cielo. El buen samaritano es una parábola apasionante, como todas las que están en la Biblia. Apliquémosla hoy y entendamos que esta parábola está en nosotros viva y continúa siendo activa y real en nuestros días. Que el Señor te bendiga mucho.